quien no ha apelado a un conocido. Pero usted me imagino que si sí. le pinchan el teléfono... No, yo sí. ¿Al presidente? Sí. No, si usted está pensando que estoy hablando de política. No necesariamente. Le diría de C, con todas las diferencias que tenemos, su casa, su familia, es esta. Por eso le preguntaba... Y la amenaza que hay al frente en Chile es lo suficientemente importante como para que nos unamos desde todos los progresismos para hacerle frente. Entonces, yo no sé por qué nos complicamos tanto por averiguar si somos continuidad o no. Yo lo que he dicho es que soy adherente de este gobierno, que estoy orgulloso de ser un adherente de este gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo de El Chile que viene. Hoy con nuestro invitado que pasamos a presentar a continuación. Abogado y diputado por el Distrito 10, hincha de la Universidad de Chile, papá de Manuel, papá por primera vez hace solo 4 meses y hoy candidato presidencial por el Frente Amplio. Bienvenido, Gonzalo Vinter, a Sube la News, aquí en El Chile que viene. ¿Qué tal? Bien, contento de estar acá. Contento y viene llegando además. Vengo llegando, sí. Del servicio electoral, donde hoy ya se inscribía la candidatura presidencial para la primera primaria del oficialismo. Así es. Y en este sentido, después de varias búsquedas, ¿no? Cuando muchos se negaban a ser candidatos presidenciales, Gonzalo, por distintas razones, incluso usted, la expresidenta Bachelet, el alcalde Bodanovich. ¿Cómo se explica entonces que ahora esté aquí haciendo campaña para el sillón presidencial? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy contento de estar acá, además me encanta el nombre del programa, creo que es de lo que se tiene que tratar esta campaña. Sí, y lo que vamos a hablar al final también de este capítulo. A ver, muy contento por la inscripción. Yo creo que es súper interesante que todo el progresismo chileno esté unido en un proyecto país en donde sabemos que lo que nos une es más que aquello que nos separa y sobre todo creemos que lo que nos une es muy importante para Chile, ¿ya? Con la convicción de que en la historia de nuestro país siempre ha sido en gobiernos progresistas donde ha habido más crecimiento económico y también más desarrollo humano, más acceso a derechos, etc. Y ese progresismo hoy día está unido. Por el contrario, vemos al frente que no son capaces de hablar entre ellos, no se tienen ni en WhatsApp, no son capaces de juntarse a tomar desayuno, ni mucho menos hacer un proyecto país, lo cual le permite a la ciudadanía sacar conclusiones acerca de la gobernabilidad. Vamos a estar hablando también del ahora, otro lado de la vereda. ¿Por qué no? Y ahora sí, que es la pregunta original. ¿Sí? Tomar la decisión de ser candidato presidencial implica para mí tomar la decisión de ser presidente de la República. Y esa es una pregunta y una decisión que tiene que ser meditada, que tiene que ser reposada, sobre todo en familia, y en particular, como usted muy bien mencionó, porque tengo un hijo de 4 meses y 26 días. Me imagino que los costos que eso es. 27 días. Y 27 días. Lo cual requería algunos ajustes y sobre todo el auspicio emocional de mi pareja. Absolutamente. Diputado. Que fue una conversación con ella, obviamente. Vamos a estar hablando de la otra vereda, del Chile que viene. Vamos a estar hablando también, por supuesto, del tema familiar. Vamos a hablar de sus ganas de, en algún minuto, no sé si de ser actor, incluso participando en algunas obras teatrales a modo amateur, ¿no? Antes que me responda, lo invito a ver el siguiente video. Mire. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien está normal, por favor? Usted es Ramón Farías, si no me equivoco. No, la verdad es que muchas veces me han dicho que me parezco, pero no soy Ramón Farías. Y ahora de alcalde. No, pero ya que lo pregunta, soy candidato a diputado. Y uno que lo vio en la tele. ¿De verdad no soy Ramón Farías? Oye, pero yo voy acá. ¿Sabes que date la vuelta y déjame mi sede de campaña, por favor? Sé perfectamente a dónde va, señor Farías. Oye, ¿cómo te puedo demostrar que de verdad no soy Ramón Farías? Pues mira, te puedo mostrar mi carnet, weón. Un gran actor. ¿Qué? Bien, Gonzalo Vinter, no Ramón Farías. Ramón Farías, bueno, para contextualizar primero, diputado, ¿esta fue en qué campaña? Es la primera, La primera. No era diputado. Era candidato. Y esto era como en el contexto de Plan Z, un programa de fines de los 90, y donde Ramón Farías también aparece ahí, un actor de los 80 o 90, por ahí de larga trayectoria, que terminó también una trayectoria política. ¿Cómo se han dado esos dotes de actor y cómo le ha servido también en la política? Sí, voy a explicarlo. Había un video muy antiguo que tenía, no sé, 20 años, de Plan Z, en donde un taxista secuestraba a Ramón Farías. Ramón Farías era diputado por el distrito por el que yo quería ir, y había gente que me decía que me parecía de cara,
¿ya? Gente de la comuna de San Joaquín en particular, por donde Ramón Farías fue alcalde. Igual ¿ya? se parece. Yo creo Un que poquito. sí, un poquito. Estoy de acuerdo y me honra a ¿Y lo Ramón confundían Farías. a veces en el electorado? No, Ya. no. Hay que hacer una aclaración. Yo y Ramón Farías. ¿Tenemos mucha diferencia de edad? ¿Así? No, no lo dije así, Ya. pero no tenemos la misma edad. Ya. ¿ya? Tengo la mejor opinión de Ramón Farías y además creo que es bastante buen mozo, por lo tanto es un honor que me confundan. Pero nosotros tratamos de hacer en ese video algo choro, algo simpático, algo que hablara de política, porque al final habla de política el video. Sin embargo, hoy día hay algo que no me gusta de ese video, que ¿Qué? no es el tema actoral. Creo que fui un poco injusto con la nueva mayoría en el cierre y remate del video. Ah, ya, quería ver qué pasó ahí. No, porque en el fondo el video en lo que torna es en decir yo no soy Ramón Farías y trato Yo de no demostrarlo y hago diferencias entre el naciente del Frente Amplio tenía 5 meses de existencia ahí. Y hacía un paralelo en donde puede haber habido algunas injusticias. Sí, fue quizás un déjà vu, una autocrítica que se puede hacer ahora de desmarcarse de lo que ahí era la nueva mayoría. No, porque las críticas que yo hacía, muchas sí tenían un sentido. Lo que pasa es que la injusticia está en la generalización. Claro, y después después se dio cuenta y ahora también la preguntaba eso, que tienen que trabajar con un proyecto conjunto, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar por un proyecto conjunto y no es por nuestro deseo o capricho, es porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque al frente tenemos gente que niega las vacunas, tenemos gente que niega el cambio climático, tenemos gente que niega los derechos sociales, tenemos gente que niega, defiende y justifica el terrorismo de Estado. Por lo tanto, mis diferencias grandes o chicas con el mundo de la concertación se vuelven menos relevantes Pero eso y nos vemos en la responsabilidad de actuar unidos, ¿no? Eso lo aprendió ahora. No necesariamente. Pero ahí en la campaña básicamente pero recién usted cree un que político nosotros, incipiente. ¿usted cree que nosotros estábamos muy invitados a la concertación en esa época? Ah, sí, pues. Entonces no estaban Sí, muy buenas pues. las relaciones al inicio. Es que no teníamos, la verdad. Se Prácticamente, tuvieron que ir, la verdad es que yo no tenía ninguna. se tuvieron sé- que ir amigando. Es que sabe que yo en esa época no tenía ninguna mala relación con el mundo de la concertación, porque en realidad no tenía relaciones. Claro, por eso marcaba. Pero tanto la recordemos que diferencia. cuando apareció el Frente Amplio tampoco es esta idea de que nos aplaudieron y dijeron, uy, felicitaciones, No, qué bueno que haya claro. un nuevo partido. No. Usted planteó en un tono orgulloso en alguna oportunidad hacer continuidad del gobierno. ¿En qué se diferenciaría con el gobierno del presidente Boric? Tun, 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 tun. Vamos a ese tema. Yo creo que la candidata Toa es la ministra del Interior del presidente Boric durante 3 años. La ministra Jara es la ministra del Trabajo del presidente Boric durante 3 años también, ¿no? Entonces, yo no sé por qué nos complicamos tanto por averiguar si somos continuidad o no. Yo lo que he Pero yo le dicho es que pregunto a soy usted. adherente de este gobierno, que estoy orgulloso de ser un adherente de este gobierno, y creo que lo que me caracteriza es que lo digo con claridad. Y Ya. que no me enredo en estos temas, sino que digo con claridad, ¿usted es adherente del gobierno de Boric? Sí. Perfecto. Y creo que esa claridad tiene que ver con un carácter y un tipo de liderazgo. Ya, pero ¿hay alguna diferencia que usted marcaría? Mira, Frecia, lo que pasa es que el gobierno del presidente Boric se inicia en un momento muy raro en la historia de nuestro país. El presidente Boric de partida asume con mascarilla. Estábamos todavía en pandemia, estábamos en una situación estrictamente inflacionaria que lo fue para todos los países del mundo, que es el COVID, porque en el COVID los países pusieron plata al mismo tiempo que le dijeron a la gente que no trabaje, ¿cierto? Teníamos 2 regiones con estado de excepción, teníamos una crisis migratoria, teníamos una crisis de seguridad, teníamos a las ISAPRES quebradas, ¿cierto? A las AFP las teníamos quebradas en su legitimidad, no en su balance económico. Y teníamos a la derecha muy dividida y a la izquierda también muy dividida. Y creo que el gobierno del presidente Boric ha sabido ir ordenando esas piezas para entregarnos a un país mucho más ordenado. Dicho eso, ¿qué Ujú. lo diferenciaría de un gobierno del presidente Boric? Yo he dicho esto en otros momentos, y lo puedo decir ahora, que creo que entre la situación de la pandemia, del plebiscito, etcétera, el gobierno no tuvo la posibilidad de poner energía en debatir directamente con la sociedad sus propuestas, con minoría en ambas cámaras, etcétera. Y yo creo que si yo fuera presidente, algo que un sello que tendría es que entendería que primero persuadir a la sociedad para luego avanzar con las propuestas. ¿Y cómo puede avanzar cuando en el gobierno que usted sería continuidad, diputado tiene, con suerte alcanza el 35%? Con suerte, no, con trabajo. Que es distinto Pero no es- la suerte y el trabajo. Sí, pero tampoco convengamos que ha tenido un respaldo ciudadano que No. se destaque. Ha tenido el respaldo, un respaldo superior a lo que han sido los últimos gobiernos, pero
Cuando a mí me dicen, por ejemplo, con ese respaldo no se puede ganar las elecciones presidenciales, yo les pregunto, ¿y en esas mismas encuestas que está citando, qué respaldo tiene la oposición? Mucho menos, bordea el 8. Y ahora más dividida 35 todavía. contra 8. Ya, pero en el eje programático de Sí. Gonzalo Vinter, Sí. muy brevemente, como si esto fuera un Reels de 30 segundos, ¿cómo lo propondría? No es mi especialidad ser breve. Lo sé, pero puede haber lineamientos. Pero Ya, puedo hacer un un minuto, intento. mira, un ¿Qué minuto pasó? La 30. producción Un me minuto regaló 30. un minuto. Ya, me regaló un minuto de vida. A ver, yo creo que voy a tener dos ejes principales, ¿ya? Que son dos maneras de vertebrar los asuntos del programa. Uno, que la vida sea posible. Y eso tiene que ver con la crisis de fecundidad, pero cuando nosotros decimos crisis de fecundidad o de natalidad, es decir, que se tienen pocos hijos, nosotros vamos a decir que eso es un problema que no solamente es un problema de las mujeres en edad de ser mamá, Ujú. sino que es un problema de toda la sociedad y por lo tanto es un problema de vivienda, es un problema de seguridad, es un problema de salud, es un problema de postnatal, es un problema de salarios, es un problema de distribución de la ciudad, es un problema de control de las armas, ¿cierto? Es un tema de prevención del delito y vamos a vertebrar todos los temas en que la vida en Chile sea posible. Y el segundo eje va a ser el futuro. ¿Qué Vida y decisiones tenemos que tomar ahora para que Chile sea un país desarrollado en el futuro? Y ahí principalmente estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo que es más justo y más eficiente porque el modelo que tenemos dio sus frutos, pero está agotado. El tema de la educación, diputado, ha sido también uno de los que usted ha abordado. Sí. Por ejemplo, planteó la transformación del Sistema Nacional de Educación de técnico profesional, ¿no? que hace años también hemos visto cómo se ha desarrollado, con la instalación de 75 liceos, 70 liceos técnicos de Sí, experiencia. que 5 más es muy caro. No, claro, me imagino que la inversión es mayor. Bueno, ¿cómo pretendería eso o llevarla a lo concreto esta medida? Ya. Quiero explicar un poco por qué esta medida es tan importante. Porque no es una medida que haya marchas en la calle pidiéndola, ¿ya? Y por qué yo le planteo al país, miren, síganme en esta propuesta. Distintos problemas se juntan aquí. Primero, tenemos un problema de empleo en Chile. Y aquí la inversión que vamos a hacer es una inversión en infraestructura, por lo tanto va a ser creación de empleo. Segundo, tenemos un problema de crecimiento económico. Y aquí van a haber muchas empresas involucradas en construir 70 escuelas técnicas de excelencia, pero la palabra excelencia es una palabra engañosa porque se usa para la selección de estudiantes con buenas notas. Ujú. Y esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de la excelencia de la infraestructura, de los laboratorios, etc. Tercero, tenemos un problema de pertinencia. ¿Qué significa la pertinencia? Muchos estudiantes en Chile están dejando de estar interesados en ir a la escuela, ¿ya? Y afuera, ¿qué tenemos? No es que tengamos grandes otras posibilidades para que no nos pasemos películas. Esto no es Steve Jobs dejando la universidad. Esto es crimen organizado ofreciéndole un bienestar que la escuela No te lo da. no, Pero- o que no te ofrece un camino claro para allá. Y lo tercero, nuestro problema económico, que nuestra estructura económica está pensada para otra época. ¿Por qué se juntan todo esto aquí? Porque lo que nosotros vamos a plantear es hacer una inversión gigantesca, o sea, 0,54 ¿Cuánto del cuesta presupuesto eso? nacional. ¿Cuánto 0,54 cuesta? del presupuesto nacional, ¿ya? Todavía no presentamos el programa, porque estamos discutiendo el fino del cuánto cuesta, pero creemos que se puede gastar hasta eso, justamente porque es un gasto que es una inversión en infraestructura, creación de empleo, etc. Pero lo relevante es que solo van a ser escuelas técnicas Ujú. que estén enfocadas en empleos del futuro, especialmente con pertinencia en la región en que ocurren. Entonces, por ejemplo, en la región de Magallanes probablemente haya una especialidad en hidrógeno verde, hay una especialidad en aerogeneradores, ¿cierto? Hay una especialidad en estudios antárticos, etc. Probablemente en las comunas rurales de Chile le enseñemos a los hijos de los campesinos a manejar la maquinaria con GPS, ¿cierto? Hacerla Con tecnologías. con tecnología especial, etcétera, que no se requiere ser un ingeniero en eso. ¿Por qué se enfoca sino en que- eso, diputado? Digo, en su programa y uno de los principales lineamientos en materia de educación. ¿Cómo cree que ha abordado este tema el gobierno actual? Le pregunto porque Sí. es de la cuna del movimiento estudiantil y Sí, quizá claro. había altas expectativas en eso. A ver, yo creo que el gobierno del presidente Boric se ha enfrentado a dificultades, pero creo que ha hecho cosas importantes. De hecho, el gobierno del presidente Boric ha aumentado mucho la inversión en infraestructura, que yo creo que es muy importante. La infraestructura estaba muy atrasada. Y el plan de reingreso escolar luego de la pandemia fue algo que costó mucha inversión y energía del gobierno. Y que se y está que al ha debe sido- todavía y en que eso. se está al debe, pero yo creo que hay
buenos argumentos para decir que ha sido exitoso, ¿ya? Ahora, yo sí creo que hay que hacer una inversión muchísimo mayor porque la educación pública es el futuro de Chile, pero más específicamente yo quiero ir a la educación técnica porque no vamos a poder tener un nuevo modelo de desarrollo, ni vamos a poder subirnos al carro del crecimiento, ni salir de la crisis de improductividad en la que nos encontramos, si es que no tenemos una población general, y no solo al cabro más Mateo, sino una población general que esté preparada, que adquiera las capacidades para manejar la economía del futuro. ¿Cuáles son en estos puntos que usted decía? Por ejemplo, estamos al debe en torno a este reingreso a clase o la deserción escolar, Claro. que es a propósito del narcotráfico y otros factores, ¿no? ¿Se ha puesto la prioridad en educación? Yo creo que se ha puesto, sí. ¿Cree usted? Sí. Pero Y en el gasto también se ve. sí, y en el presupuesto, por ejemplo, para 2025 no es superior a lo de salud, con una mínima diferencia, y en seguridad, Claro, pero es que las todos listas nos de- explicamos. Pero es que las listas de espera también son un tema relevante porque son de vida o muerte. Claro, Sí. absolutamente. Gobernar se trata de eso, ¿no? De priorizar, y yo no le tengo miedo a eso. Sí, pero Le voy a poner el pecho como corresponde. No, de todas maneras, pero la educación, no solamente porque es un gobierno que había altas Sí. expectativas porque venía del mundo estudiantil, sino que también la educación ahora se relaciona absolutamente con evitar a los niños que, usted mismo lo decía, por ejemplo, sucumban al narcotráfico o a la deserción escolar. El CAE va a ser, al parecer, una promesa de campaña que no se puede solucionar finalmente porque en CAE, No, que los SLEP. yo creo que el CAE sí se va a lograr. ¿Cree usted de aquí al final Sí. del gobierno? Sí, creo Sí. que va a salir el FES y que probablemente la condonación, bueno, va a quedar en manos de la derecha, que tiene mayoría en ambas cámaras, pero que el gobierno creo que ha presentado una propuesta súper razonable. Ahora bien, más allá de lo que hizo este gobierno, ya, yo estoy planteando por qué se juntan todos los temas en este. Porque el tema de seguridad asociado a educación es súper relevante porque la derecha solo propone la seguridad desde el punto de vista del castigo, de la represión del crimen, que son extraordinariamente importantes. Por eso en este gobierno se han apoyado 50 leyes, todas con mi voto favorable, ¿cierto? Por eso se ha aumentado el presupuesto de una manera radical, porque Sí, en los gobiernos de la derecha nunca se pusieron las lucas donde se ponían las palabras. pero el contexto se no ponía- era el mismo. Se ponía, no. Pero no, Me pero va a decir, se va a hacer parte de la tesis de que el crimen en Chile partió el 11 de marzo de no, 2022 en a las absoluto. 12:05. Pero las características de los crímenes, diputado, eso es evidente que han cambiado en los últimos años. Y Los últimos años. Sí. Sí, pues, pero los gobiernos del presidente Piñera igual son de los últimos años y se decía delincuentes, se les acabó la fiesta, pero no estaba el seguimiento del dinero, los chalecos antibalas, los carros blindados, Y el ahora sí presupuesto, hay etcétera. seguimiento del dinero. No, pues lo que estamos topando en el seguimiento del dinero es justamente que la derecha está en contra. Ya. Ahora, sí quiero hacer una distinción que es importante. En materia educacional, cuando lo vinculamos con seguridad, yo creo que está bien, que hay que poder hablar de los temas de manera integral. Una cosa es la prevención, que tiene que ver con identificar niños, por ejemplo, todos los que están institucionalizados, por ejemplo, los que tienen a sus padres presos, los que andan en la calle, y que es un trabajo que es muy fino, que no lo hace una ley, sino que lo hace una política pública en donde haya personas que puedan observarlo, mirarlo a los ojos, entender la estructura familiar, etcétera, y que se haga un acompañamiento de adultos, que hay algunos programas en Chile, pero lamentablemente son súper poquitos, y yo creo que ahí hay que hacer una inversión, y para eso no se requiere una escuela, ni siquiera se requiere un profesor necesariamente, se requieren profesionales de las más diversas Sí, áreas ayuda integral, que definitivamente. tengan identificado a los niños, etc. Pero aparte de eso, lo de las escuelas técnicas con pertinencia en empleos del futuro está vinculado, le pega una ayuda, no es la bala de plata, pero le pega una ayuda porque le va a decir a esos jóvenes, mire, aquí ir al colegio está estrictamente relacionado con obtener un trabajo en tu región prontamente. Perfecto. Ahí está Prontamente. la educación técnica. Y ese pero es un tema en el cual no hemos puesto inversión realmente. inversión tampoco en la primera infancia. Por eso le preguntaba Claro. cuánto se ha invertido en esto con prioridades. Por ejemplo, no ha superado más el presupuesto de educación que en salud o en seguridad, pero es en la prevención, como dice usted, y no solamente en la reacción en materia de seguridad. Y ahí entra meter más lucas, como se dice en chileno, Sí, claro. en educación y en la educación primaria también. Nosotros vamos a meter más lucas. Por eso es que cuando yo presento esta propuesta digo el porcentaje del presupuesto de la nación que se va a gastar. Vamos a otros temas, diputado, que tiene que ver con las filtraciones del último tiempo en varios casos. Bueno, Ha estado interesante ese tema. CIA, el fiscal Cooper, solicitó pinchar el teléfono del presidente Gabriel Boric. Ujú. Esto ¿Eso es así?
Eso es ¿Es así. Habría, Es que yo tengo una confusión de sí. lo que es rumor, de lo que... No. Esto habría sido llevado a cabo por el fiscal Cooper, Ujú. porque hasta ahora la fiscalía, si está en esa decisión, ¿cree usted que aquí corre riesgo de poner en crisis a dos poderes del Estado, por ejemplo? Vamos por partes. Este es un tema muy delicado. Efectivamente, las comunicaciones privadas del presidente de la República implican temas de seguridad. Hay informaciones que conoce el presidente de la República que es muy importante que no las conozcan, por ejemplo, los principales enemigos del presidente de la República, que es el crimen organizado, el narcotráfico. Y también es importante que no lo conozca el mundo, porque el presidente de la República se inserta en el mundo y lleva las relaciones internacionales de Chile. De hecho, nuestra Constitución dice que es el único que lleva las relaciones internacionales de Chile. El canciller es su asesor en la materia, ¿no? Por lo tanto, es estratégico y es delicado Ya, pero que esto se sepa. convengamos que también los temas de seguridad o de relaciones exteriores tampoco se hablan por WhatsApp, independiente que esté o no de acuerdo con que se pinche el teléfono lo que del se jefe de pide es Estado. tener acceso a todas sus comunicaciones, ¿ya? Ahora bien, que la ley funcione. Si el fiscal tiene argumentos sólidos, que aquí nadie los conoce, lo único que sabemos es que el juez de garantía consideró que el fiscal no tenía argumentos, porque se lo denegó, ¿ya? El problema, Fresia, es que ni usted ni yo, ni nadie, entiende el contexto de esta situación. Porque alguien nos envía información parcelada, sin contexto, y ese alguien que no sabemos quién es, elige cuánto sabemos y cuándo lo sabemos, y ese alguien oscuro, que es el que se encarga de que sepamos algunas cosas y otras no, va operando la política nacional a través de una ilegalidad, ¿ya? Y alguien que comete un acto ilegal, que es el de la filtración, que no sabemos quién es, por eso no quiero apuntar con el dedo, termina siendo un operador político de manera, insisto, ilegal. Y quiero que hagamos el esfuerzo un segundo de hacer una analogía. Vamos a los chats de... Primero separar a la fiscalía de los intervinientes, porque a veces el responsable es uno y otras veces es el otro. Cuando se filtró lo del presidente, la declaración del presidente de la República, hay el responsable, la fiscalía, porque los intervinientes todavía no tenían acceso y lo tuvo todo el mundo. Y lo grave no es que se filtre, lo grave es que no aparezca el fiscal nacional al día siguiente diciendo, ¿sabe qué? Este documento estaba bajo mi custodia, esto es lo que ocurrió. Ahora vamos a los chats. Igual no le quita gravedad que se filtren. Totalmente, pero lo más grave es que normalizamos que se filtre cuando al día siguiente no pasa nada. Pero vamos a los chats, por ejemplo, de Iracy Hasler pelando al presidente Con diputada en un pelambre Carol que Cariola. convengamos, quien no ha pelado a un conocido. No ¿ya? sé, pero usted me imagino que si Yo sí. le pinchan el teléfono. No, yo sí. ¿Al presidente? ¿Sí? ¿Lo ha pelado ¿Usted no? por WhatsApp? ¿Usted Pero no? yo no soy de... No, yo soy flojo de dedos, soy más de oralidad. Ya. Pero quiero ofrecer que hagamos el ejercicio. Ya, ¿ya? pero ¿Qué? hágase cargo de qué peló al presidente. No, por supuesto que no. No, porque no van a pinchar supuesto su que no, teléfono. ¿ya? No, pero ha tenido No, críticas, me refiero, Pero estoy hablando en serio. No, si usted está pensando que estoy hablando de política. No, no necesariamente. Pero quiero que Ya. hagamos el siguiente ejercicio. No me voy a meter en temas personales por eso. Ya. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Un ladrón, un lanza, como se llamaba en mi época, me roba el celular en el Paseo Ahumada. ¡Tum! Y se lo lleva. ¿Ya? Esa persona, a través de la violencia ilegítima, se ha llevado mi celular y tiene acceso a mi celular. ¿Cierto? Un fiscal entra a mi casa y se lleva mi celular a través de la violencia legítima del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Los dos se llevaron mi celular a través de la violencia, pero uno lo hizo a través de la violencia legítima. ¿Por qué es legítimo que el fiscal se lleve mi celular? Porque el fiscal no puede hacer, el fiscal o quien obtenga esa información, puede ser un policía, un interviniente, etc., no puede hacer lo que quiera con esa información. Solo puede hacer aquello que está dentro del marco que la ley le entrega. Cuando alguien, a través de esa información, decide ilegalmente sustraerla para ilegalmente filtrarla, entonces se convierte en un delincuente, porque me ha robado el celular para cometer un delito. Y eso es algo que yo creo que tiene una gravedad extraordinariamente importante que como sociedad no le hemos dado. Bueno, ¿y eso por qué se ha naturalizado, eso de filtrar? Porque lo, Y le voy a decir lo más, que se pidió... el disculpe, progresismo fiscal tiene Cooper- miedo a decir esto. ¿Quién? El progresismo, mi sector, Ujú. tiene miedo de decir esto porque cree que al decirlo en una entrevista como esta, lo van a acusar de querer esconder información. Y yo
no tengo ningún problema en decir que no tengo ninguna intención de esconder información, ni siquiera me estoy refiriendo a un caso concreto, en este caso Crispy, Claro, etcétera, es que sino que me estoy refiriendo a la gravedad de que aquellos quienes pueden entrar a nuestra casa a quitarnos nuestro teléfono no actúen ya, acorde a la ley. deje entonces contextualizar, porque el fiscal Cooper habría enviado o solicitado pinchar el teléfono, todo esto en el marco de Procultura, que ya fue, lo decía usted, bien polémico porque acudieron hace un par de semanas nada más a pinchar el teléfono de Miguel Crispy, ex asesor del segundo piso. Y ahí se encontraron con otras conversaciones. Lo mismo pasó con Carol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Y en este contexto, usted dice del progresismo no lo han dicho, pero sí lo dijo Constanza Martínez, que es la presidenta de su partido, que apuntó a una utilización política de estas filtraciones. Dijo cómo ahora usted cree que el Congreso, por ejemplo, se hacen cargo, porque aquí hay responsabilidades compartidas, cómo dejamos o evitamos que esto se siga, que siga ocurriendo esto de las filtraciones y a través de los medios. A ver, primero yo creo que sí hay que hacer una reforma legislativa, pero esto es medio enredado de explicar. Y acceso, largo también, al ¿no? acceso, Un trámite por eso largo. lo voy a dejar en un titular nomás. Al cómo acceden los intervinientes a cierta información, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, cuando se entrega información parcelada, se hace política a través de ella. Por ejemplo, un fiscal le pide al presidente, le pide al juez, ¿sabe qué? Deme acceso al celular del presidente. El juez le dice, no, porque tu argumento, no sabemos qué le dijo, pero le dijo, no tienes argumento. Pero el señor Kast, que es de las personas menos serias y más irresponsables que ha tenido la política chilena en años, al tiro hace un video diciendo, aquí, ¿qué esconde el presidente? El presidente es un delincuente, el presidente entrega su celular, etc. Cuando no sabemos qué decía la solicitud del fiscal. Quizás estaba así en blanco. Pero el solo hecho, yo lo viví hace menos de una semana. ¿Ya? Claro, yo lo viví hace menos de una semana cuando un estafador que tiene problemas va y dice, creo, va y le dice a la fiscalía, creo que el diputado Winter tiene algo que ver en un determinado caso de corrupción. Claro, y usted siguió esas acciones judiciales. Es que quiero explicar qué es lo que ocurre en ese caso. A ver. ¿Por qué se hace política a través de eso? El fiscal tiene que, si llega un tipo en una querella, porque era un querellante en otra causa, y dice eso, el fiscal está obligado, por formalidad, a decirle a la PDI, ¿tiene el diputado Winter algo que ver con esto? Para que la PDI le diga, no, ok, fin del caso. Pero un canal de televisión toma la pregunta sin la respuesta y logra hacer una operación política, y lo quiero decir bien claro, la operación política es de Mega, porque Mega sabe que es un estafador, y yo le dije a Mega, ¿sabe qué? Les cuento que el fiscal me confirmó por escrito que no estoy involucrado en esto. Y el canal decide, durante 15 minutos de televisión abierta, 4 días antes de la inscripción de las primarias, tenerme con música y con cara de implicado en un caso de corrupción. Bueno, Mega baja ese reportaje. Después parece que lo subieron después de la de nuevo. petición. Usted lo pidió también a través de las redes sociales que... De hecho, les pedí derecho a para tener réplica y me dijeron que no. Le dijeron que no. ¿Y Claro. ahora qué siguen como las acciones? ¿Usted sigue acciones legales de eso? Voy a hacer acciones legales. A Mega le voy a hacer una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión por el mal uso del espacio, y me voy a querellar contra los ¿Y por qué se intervinientes negó en la al derecho a réplica? No, Mega, no sé. ¿El medio? No, porque No ellos le dio dijeron una que yo tuve explicación. mi oportunidad, pero yo no les quise dar una entrevista porque cuando se presentaron hicieron muy evidente que estaban haciendo una operación política en mi contra, y es como extraño que uno participe de una operación política en su contra. Sí, cuando me agarraron intempestivamente en el pasillo del Congreso, les respondí con toda claridad a todas sus preguntas. Preguntas que además ellos tenían clarísimo que era mentira. Tenían clarísimo que yo no tenía nada que ver, ¿ya? Solo querían en cámara acusarme para poder generar el momento televisivo en que yo aparezco acusado, ¿no? Y yo le pregunto, Fresia, ¿es eso periodismo? Diputado, vamos a Una pregunta, ¿no? las declaraciones que hizo aquí mismo la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá. Ella decía acá, vamos a revisar precisamente cuando le preguntamos si había sido el socialismo democrático el salvataje del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Y ellos creo que como Frente Amplio vinieron a remover el arbolito, es decir, el país tiene que aspirar a más. El arbolito. El arbolito. El arbolito Además, el presidente Boric tuvo su arbolito. El arbolito típico de Punta Arenas, pero también se acusó en algún momento de inexpertise del Frente Amplio. Pero es que yo creo que claramente había o sea, creo que eso no es una acusación, es un hecho. Que hubo una inexpertise. Pero por supuesto, yo creo que pero el presidente fue bien lúcido en el sentido de decir, ya aquí para gobernar vamos a tener que juntarnos con otros que tienen más experiencia. Y terminaron varios del socialismo democrático formando parte del gobierno por lo mismo. Todo esto. ¿Crees que fue Muchos. el socialismo democrático el salvataje de esta inexpertise del Frente Amplio? Bueno, no quiero ser arrogante, pero creo que ha sido fundamental. O sea, creo que el gobierno no hubiera podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el socialismo democrático entregó. Pero creo que esto ha sido una combinación. ¿Y dónde ¿no? terminó todo ha sido eso una con combinación. Manuel Monsalve? No, es que Manuel Monsalve, él es responsable de las cosas que hizo. Ya. ¿Qué responde Gonzalo a esta inexpertise que acusa a Carolina Toa? Una acusación que hace con su gentil estímulo. No, pero si la respuesta fue de ella. Lo digo porque... Yo le pregunté y ella respondió. Sí, está bien. A ver, vamos por parte. En Chile hubo una elección presidencial, ¿ya? No es que el presidente Boric como que le cayó del cielo. No. El Frente Amplio se presentó en las elecciones de 2017, se presentó en las elecciones de concejales, de consejero regional, de alcalde, de concejal constituyente y fue consolidando una fuerza política, ¿ya? Esa fuerza política concurrió a elecciones primarias y concurrió a las elecciones presidenciales y las ganó. Y no es que nosotros como que le prohibimos al socialismo democrático participar de las elecciones. El socialismo democrático participó de todas esas elecciones, ¿ya? Y en todas esas elecciones hizo campaña y en todas esas elecciones con toda su experiencia participaron y ganó el presidente Boric. Y salió presidente de la República. Y el presidente Boric decidió gobernar con la unidad del progresismo. Y eso a mí me parece bien. Me parece que es una buena historia la que estoy contando. Okay. ¿Ya? Por eso es que la palabra salvataje, que no la ocupó Carolina Toa, no viene al caso porque él había salido presidente y otros no. No ocupa de salvataje, pero dice que sin el socialismo democrático este gobierno no podría haber remontado y que la inexpertise... Y sin el presidente Boric no sería gobierno porque el presidente Boric ganó la elección. Ya, y la inexpertise dice que eso es un hecho. Bueno, pero es que sabe que al Frente Amplio no sé por qué. El Frente Amplio se fundó el 21 de enero del 2017. Y yo a la segunda semana, la primera entrevista que me hicieron me preguntaron ¿cuál es la autocrítica que hacen de cómo ha sido esta semana del Frente Amplio? Entonces yo creo que también todos los partidos políticos tienen que hacerse autocrítica. Y en este caso, a nosotros nos pidieron autocrítica por haber ganado una elección. Pero no fue ganar diputado, no fue por ganar la elección. Es que en el fue fondo, por la crisis me están que pidiendo... comenzó a avanzar en el gobierno. ¿Cuál crisis? La crisis, a ver, primero ¿se acuerda cuando la primera Fresia, ida hay un a la problema región? cronológico. Espera. El presidente entra a la moneda con socialismo democrático. Sí, pero déjeme No terminar. hay ni un día que haya gobernado sin socialismo democrático. ¿Se acuerda con la primera elección de esta nueva constitución? Y se cambia el gabinete, entra Carolina Toa, entran varios integrantes del socialismo democrático y a eso nos referíamos. Además, la cuestionada labor que tuvo la primera ministra, Isquia Siches, en esa oportunidad del gobierno. Entonces, aquí hubo una crisis. Sí, pero lo voy a repetir. En lo que estoy en desacuerdo es que la crisis, usted está contando la historia como si la crisis hubiese provocado la entrada del socialismo democrático al gobierno. ¿No fue así? No, el presidente Boric convoca al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical a gobernar con él apenas salió electo. Exactamente, pero no con todos esos Hubo ministros integrantes. Socialistas, PPD. Es más, Manuel Monsalve, del Partido Socialista, asume como subsecretario antes que el presidente Boric. Y él es el que firma los decretos de nombramiento de todos los ministros. Bueno, entonces lo que le quiero plantear, para ser claro, porque nos dimos una vuelta, quizá yo mismo no fui eficiente en la comunicación, quizá. Lo que yo estoy diciendo es que no es cierto, es que ante una crisis se convocó al socialismo democrático, sino que el socialismo democrático estuvo desde el día 1 en el gobierno. Ya, pero no coincide en que, por ejemplo, la jefa del comité político, la jefa de gabinete, Carolina Toa, asume en un momento crucial, como lo ha dicho ella también. Sí. Después que... Sí, pero no quita que la presidenta o presidente del PPD, antes de que asumiera Carolina Toa, iba todos los lunes a La Moneda, a la reunión de la coalición de gobierno, en donde iban el presidente del Partido Socialista, el presidente del PPD, el presidente del Partido Radical.
Y eso es como bien indesmentible. Ya, entonces- Es súper... Ahora como- entiendo, diputado, para usted no hubo una crisis y no hubo No, no he ese dicho salvataje, eso. no remontó el gobierno por la entrada del me socialismo. acaba de democrático. poner muchas tesis en la boca. Lo que yo No, estoy no, yo planteando... estoy diciendo lo que planteó aquí No, Carolina lo Toa. que yo estoy planteando es que socialismo democrático entró al gobierno el mismo día que el presidente Boric. Pero entraron más integrantes del socialismo democrático después del primer, Sí. cuando ganó el rechazo. Sí, eso sí. La primera Pero es que es vez. bien distinto. Pero no es cree bien que fue distinto un ¿y por qué planteamiento un y el cambio de otro. gabinete tan amplio ahí, o tan importante? Ha habido hartos Nah, cambios de pero gabinete. cuando sacan a la Sí, ministra pero si ya del le dije que sí Interior- a ese punto. Ya, Lo perfecto. que no estoy ¿Ah? de acuerdo es que usted me ha dicho varias veces en la pregunta ¿Mm? una imprecisión que quizá no es políticamente relevante, pero para mí lo es. ¿Cuál? Que no entró el socialismo democrático en ese cambio de gabinete, porque el socialismo democrático estaba desde el día 1 del No, gobierno. con más representantes. A eso me eso refiero. sí, No, eso a eso sí. me refiero. Eso sí. Sí. Y me parece natural que se gobierne cuando el Apruebo Dignidad tiene 38 diputados y qué sé yo, 5 senadores. Lo natural es querer una coalición lo suficientemente grande como para tener mayorías parlamentarias y mayorías sociales. ¿Y a quién se busca cuando uno quiere a los mejores cuadros de esos partidos? A quienes tengan experiencia. Me parece lo más natural del mundo. Perfecto. Y me Ahora, parece que esta es una historia virtuosa la que estamos contando. ¿una historia qué? Virtuosa. Virtuosa. Claro. Ya, diputado, pero ¿no cree que ha habido críticas del socialismo democrático, por ejemplo, cuando hubo esa frase que fue bien polémica y que dura hasta ahora de la superioridad moral de Giorgio Jackson en su oportunidad? O, en resumida, en la frase del presidente Boric de otras cosas con guitarra, mirado en perspectiva, ¿cree usted que el Frente Amplio se puede haber equivocado en algún minuto en el tono, quizás en la parada de lo que algunos acusan de soberbia? Esta es una conversación muy rica, pero debo partir por algo. Jerry Jackson nunca dijo lo de la superioridad moral. Ya, bueno, pero... No, pero déjeme... perfecto. Ya. Termine. No está ni la palabra superioridad ni la palabra moral. Dijo que había generaciones que tenían escalas de valores o valores distintos a otras. Ya, y que se tradujo como superioridad moral. No, se tradujo por los adversarios de Giorgio Jackson. Por eso hay que hacer la precisión, no porque si alguien dice que tú dijiste algo, tiene que ser algo que dijiste. Ya, ¿Ya? pero hablemos entonces de esta pero soberbia, voy del a tono, hacerme cargo para hablar de las primarias. de la eventual soberbia, porque ¿No cree? lo que pasa es que aquí hubo una diferencia política. Y si hubo soberbia, yo creo que en general las distintas fuerzas políticas en Chile y en el mundo, cuando empiezan con diferencias no sustantivas, empiezan a tratarse con soberbia. Yo siempre he tratado de mantener un tono que sea propositivo y nosotros sí tuvimos diferencias políticas. Y quiero ser más claro además, porque dentro de la concertación también habían diferencias políticas muy importantes, y con eso no quiero decir, mira, hay diferencias políticas en todos lados. No. Lo que quiero decir es que el diagnóstico que tenía el Frente Amplio respecto de los gobiernos de la concertación era también parte del diagnóstico que tenían personeros de la concertación, que era coincidente con el nuestro. De hecho, esos son los sectores de la concertación con los cuales hoy día gobernamos. Y nosotros decíamos que había sectores, por ejemplo, en la exconcertación, que no eran propiamente progresistas o que tenían una mirada más bien cercana a la derecha. Y eso no es una ofensa, porque hoy día ellos de hecho están aliados con la UDI, con RN. Por lo tanto, tan locos no estábamos. Si alguien fue soberbio, bueno, evidentemente la soberbia siempre es mala consejera, ¿ya? Yendo al punto, hoy día tenemos una coalición unida que está pensando en Chile, que está pensando en el futuro, que está pensando en los jóvenes. Por eso yo me entusiasmo cuando hablamos de cómo hacer que los jóvenes vuelvan a estar interesados en la escuela, cómo hacer una inversión para que la educación técnica genere un modelo de desarrollo, para que los jóvenes que actualmente están en el colegio y no le ven sentido, se lo encuentren. Y también para que los de mi generación, que es otra, ¿cierto? Que muchos fueron a la universidad, que pagaron varias veces la carrera, endeudados con bancos y con bancos internacionales, puedan trabajar en lo que estudiaron y no solamente en los empleos ¿Diputado? que existen, que son los empleos del pasado. De eso estamos preocupados. Hablando del socialismo democrático, porque sí, estamos hablando de eso, pero todo se hace en conjunto y en equipo. ¿Cómo quedan ahora las relaciones con el socialismo democrático de cara a las primarias, después de la baja de Paulina Bodanovich y después de este historial que hemos también repasado en esta conversación? A ver, si uno mira la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, y mira por el contrario a la vereda del Frente, nos vemos bastante bien. O sea, yo hoy día estuve tomando café yo y té
con Paulina Bodanovich, con Carolina Toá, con Pepe Toro, hablando de cómo juntos queremos ¿No fue enfrentar el Janet Jara? futuro. Sí, claro. Lo que pasa es que usted me preguntó por el socialismo democrático, sí, por sí, eso la excluí. sí. Estaba Janet Jara, Jaime Mulet, Lautaro Carmona, etcétera. Perfecto. ¿PC Y le- o socialismo democrático? Frente Amplio. Y le... PC o socialismo democrático. Digo yo para una futura, para el 21 de quiero ser junio. más claro. Esta primaria lo que quiere decir es que estamos determinados a gobernar juntos, a hacer un proyecto de país que nos incluya a todos. Porque la vez pasada no acudimos juntos a las elecciones. No, por eso le Por pregunto. lo tanto, lo que quiero transmitir es que hay un avance en la unidad de este sector y no un retroceso. Por el contrario, la derecha es la que se está desgranando. Ya, por eso le pregunto. Nosotros nos estamos uniendo. En caso de cualquier alianza, PS, socialismo democrático. No es necesario hacer esa Perfecto. decisión Hay- porque hoy día estamos unidos. Perfecto. ¿Hay espacio entonces para un partido, cree usted, de izquierda, del Frente Amplio, que haya un solo gran partido para hacer frente a la derecha? Mira, es bien interesante, pero en los últimos 100 años, Chile ha sido un partido de coaliciones con varios partidos adentro. Nosotros como Frente Amplio dimos un paso Sí, claro. para Por eso dejar le atrás la pregunto. dispersión y logramos unir a varios partidos en uno solo que se llama Frente Amplio. Nos costó, fuimos armando las piezas, etcétera, encontrando el lugar de cada uno en la casa, ¿cierto? Sí. No Al fue mismo fácil. tiempo que se construye la casa, pero hoy día estamos y estamos bien. Yo me siento tremendamente respaldado por mi partido. Mi partido está ordenado apoyando esta candidatura. Está entusiasmado, la verdad, con esta candidatura. Especialmente los más jóvenes del Ya, pero partido. lo ve viable, un partido de izquierda amplio. No lo veo realmente necesario el día de hoy, porque además el Partido Socialista de Chile tiene su historia, ¿cierto? Que es una tremenda historia. El Partido Comunista de Chile tiene su tremenda historia. El Frente Amplio empieza a construir la propia. ¿No lo ve y necesario? la verdad es que trabajamos muy bien juntos. Ya, no lo Así ve, que no lo veo no lo ve necesario. necesario. No. El presidente de la DC ya descartó, por ejemplo, hacer alianza con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. ¿Qué mensaje le daría usted a la DC? Le diría DC. 2 puntos. Al frente, antivacuna. Al frente, negacionistas del cambio climático. Al frente, personas que dicen que todo impuesto es un robo, por lo tanto, que no entienden que el desarrollo humano se hace a través de la acción de la sociedad. Al frente, personas que niegan la ciencia. Por eso yo Personas le- que justifican y defienden, y muchos participaron, del terrorismo de Estado. Por lo tanto, yo le diría a DC, con todas las diferencias que tenemos, su casa, su familia, es esta. Por eso le preguntaba. Y la amenaza que hay al frente en Chile es lo suficientemente importante como para que nos unamos desde todos los progresismos para hacerle frente. Perfecto. Por eso yo le preguntaba si era necesario o viable un partido, un gran partido de izquierda. ¿Cómo se enfrenta a esta derecha o a estas derechas que suman un voy a ser 60%? más específico. Cuando sea presidente, diputado, voy a invitar no. a la democracia cristiana a ser parte Ok, de mi pero gobierno. yo le estoy preguntando ahora de la derecha, ¿cómo enfrentan un 60% que suman las derechas? Ujú. Con propuestas de cambio. Y ahí tenemos algunas diferencias dentro de las múltiples izquierdas que hay en Chile. Yo no creo que negando lo que uno ha sido o necesariamente pareciéndose al adversario, uno va a poder ganarle al adversario. Sino que por el contrario, yo creo que hay que mirar a la sociedad chilena con coraje de frente y decirle, mire, yo tengo un camino de cambio y un camino de futuro. Esta es la propuesta, con claridad, con valentía, y decirle, sígame. Si no logramos eso, evidentemente que vamos a perder. Y por eso yo creo que mi candidatura es la que finalmente va a terminar ganando, porque tiene mucha claridad en materia de propuestas. ¿Usted está más preparado que Carolina Toá y Janet Jara? Creo que tengo mejores propuestas y creo que tengo un liderazgo que a Chile le parece interesante. En el Chile que viene, a muchos les preocupa en demasía el avance de la ultraderecha. Quiero invitarlo a ver una declaración a propósito de esto para hablar también del Chile que viene. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Se recompone siempre. Porque es centrípeta. No es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habla Los en pobres. Con justicia social, decía el Papa Francisco, quien falleció hace algunos días, Sí, claro. y hoy, el 7 de mayo ya se va a definir quién lo sucede. ¿Es un riesgo, un temor del Frente Amplio, de usted en particular como candidato presidencial,
este avance de la ultraderecha en el mundo? Vamos por partes. Uno, nos dicen, no, es que ahora ya no hay la derecha tradicional, sino que ahora hay una nueva que se llama ultraderecha. Dice que es la misma. Los que hicieron que la gloriosa escuela pública chilena se convirtiera en un mercado en donde a los que tienen más les va mejor y a los que no tienen nada les va mal, los que bombardearon la moneda y los que mandaron a asesinar directamente a su adversario, ¿cuáles son? ¿Esos son los de derecha moderada o son los cuáles? Yo me hago la pregunta. ¿Ya? Yo lo que veo es la misma derecha que adquiere distintas formas, distintos recursos retóricos y que lo hace por una razón muy astuta, ¿no? Que todo aquello que nosotros durante décadas hemos denunciado como malo del modelo, ellos ahora lo denuncian como algo malo del gobierno de Boric, ¿ya? ¿Cuál es el punto y el antídoto? Estoy de acuerdo con el Papa porque evidentemente que mis valores de izquierda tienen mucha relación con los valores cristianos y con los valores de la solidaridad, de mirar al otro, que han sido los que han levantado este país, ¿ya? Pero además nuestros valores y principios son los que han dado la mejor utilidad al país. Y se lo planteo en estos términos. Cuando nosotros decidimos, desde una mirada progresista, que he decidido vivir la vida de tal modo que mi patriotismo consiste en que la educación de todos los niños de Chile es un asunto mío y no que cada uno se las arregle, que son más o menos los valores y principios del progresismo, que se parece mucho a la visión del cristianismo del prójimo, ¿cierto? ¿Qué dijimos hace 100 años? Dijimos escuela pública para todos los niños. ¿Y cuál fue el resultado, Fresia? Que los niños de Chile aprendieron a leer y a escribir. Y como los niños de Chile aprendieron a leer y escribir, eso nos permitió producir profesionales. Eso nos permitió que pudiéramos tener médicos, que pudiéramos tener jueces, que pudiéramos tener un país ordenado, que pudiéramos tener ingenieros que construyeran nuestros puentes, que construyeran nuestros caminos. Ujú. ¿Por qué? Por una idea progresista. Lo mismo con la reforma agraria, cuando dijimos, no puede ser que una persona acapare tanta tierra que no la pueda producir, bueno, repartámosla. Y esa ha sido la base de la, hoy día, gloriosa agroindustria chilena. Entonces, además que nuestras ideas se empalman con los valores y principios con que se construyó este país, con que se empalman con las ideas cristianas, además, nuestras ideas son útiles para el futuro. Porque el problema del estancamiento productivo, Fresia, no es Boric, no es Piñera, no es Bachelet, es el modelo neoliberal que se agotó. ¿Cómo ve el Chile que viene, Gonzalo Vinter? Veo que tiene distintos caminos, ¿ya? Creo que Chile es un país tremendamente rico, no solamente en recursos naturales, sino también en la inteligencia, el coraje, la capacidad de su gente de ponerse de pie. Tenemos un país que tiene algo que es extraordinario, que es esta capacidad de que cuando hay una tragedia, cuando ocurren malas noticias, con disciplina, pero también con solidaridad nos unimos. Creo que si logramos desde el Estado ayudar a los emprendedores, a los que tienen buenas ideas, a los que están viendo la economía del futuro, podemos ser un país desarrollado en 2050. Si es que atendemos a nuestra historia de solidaridad, si por el contrario negamos nuestra historia de solidaridad, que ha sido lo que nos sacó adelante, porque como me gusta decir, nada nos ha acercado más al desarrollo que la escuela pública y la Corfo, y nada nos ha alejado más que el que cada uno se rasque con sus propias uñas. Si por el contrario nos arrojamos al individualismo más salvaje, creo que el 2050 nos va a encontrar más pobres, más desunidos, más enojados unos con otros. Gonzalo Vinter, muchísimas gracias por haber estado gracias a usted, en Fresia. el Chile que viene. Y a ustedes los dejamos muy invitados. Gracias por acompañarnos. Todos nuestros cortes y destacados en nuestras redes sociales de Sube la News o Sube la Radio. Y por supuesto a compartir, a suscribirse y a dar like y comentar, por supuesto, a través de nuestros canales de YouTube. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.